Ernesto Sábato fue un escritor argentino, ensayista y pintor, nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires. Obtuvo la licenciatura en la Universidad de La Plata, en Física y Matemáticas. En 1938 se doctoró, tras lo que partió hacia París, donde comenzó a trabajar en los laboratorios Curie. Allí conoció el surrealismo, por el que estuvo muy influenciado. En París comenzó a escribir su primera novela. En 1940 volvió a la Argentina para trabajar como profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En 1945 publicó su ensayo Uno y el Universo, en el que criticaba el reduccionismo, en el que desemboca el enfoque científico y la deshumanización de la ciencia. Tales ideas y una honda crisis vocacional y existencial padecida 2 años antes lo orientaron definitivamente a la literatura. Esta desconfianza en la ciencia lo hizo investigar las posibilidades que ofrecería la literatura para analizar problemas existenciales, por lo que así surgió en 1948 la novela El túnel, en la que describe una historia de amor y muerte. En 1961, Sobre héroes y tumbas, le dio fama internacional. Tras esta, apareció Abadón y el exterminador en 1974, de corte autobiográfico. Ya en 1984 recibió el premio Miguel Cervantes al máximo galardón literario concedido a los escritores de habla hispana. También le fue otorgado el premio Konex, entre otros. Comprometido con los derechos humanos y opositor de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, recibió el encargo del primer presidente democrático, Raúl Alfonsín, de formar parte de la recién creada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. El informe, titulado Nunca Más, pero conocido también sencillamente como el Informe Sábato, fue entregado a Alfonsín y dio origen al procesamiento y condena de los máximos responsables de las juntas militares de la dictadura, que fueron enviados a la cárcel. Ernesto Sábato falleció el 30 de abril del 2011, a los 99 años de edad, en su casa de Santos Lugares. En este trabajo vamos a hablar de un ensayo muy reconocido del escritor titulado La Resistencia, el cual se divide en 5 cartas y un epílogo. En la primera carta, titulada Lo pequeño y lo grande, el autor hace referencia a cómo el carácter moderno de la actualidad ha hecho que cada vez más nos olvidemos y evadamos lo verdaderamente esencial. Mientras la tecnología avanza, las relaciones entre los seres humanos se desgastan y se vuelven digitales e indirectas. Se ha vuelto una costumbre el no inquirir algo mejor que hacer y nos limitamos a quedarnos frente a la televisión, un celular o una computadora. En la segunda carta, titulada Los antiguos valores, el autor relaciona la antigüedad y la actualidad, no para diferenciarlas, sino para que nosotros, como lectores, entendamos el sentido de los valores en su máxima expresión. Valores que se van perdiendo no solo por su desgaste, sino porque desde la educación estos valores se deforman porque somos educados para el individualismo. En la tercera carta, titulada Entre el bien y el mal, el autor se refiere a que el ser humano siempre ha querido buscar un equilibrio entre el bien y el mal. No se puede concebir al hombre como totalmente bueno, pero tampoco como totalmente malo, ya que la incansable lucha por el bien comprueba la existencia del mal. Los sentimientos marcan la vida del ser humano. De este modo, la maldad y la bondad suceden dentro de cada individuo. En la cuarta carta, titulada Los valores de la comunidad, el autor se refiere a la globalización, que no solo ha unido por redes al mundo, sino que estas redes han buscado la manera de homogeneizar y masificar a cada uno de los seres humanos. Miles de hombres se desviven trabajando, cuando pueden, acumulando amarguras y desilusiones, logrando apenas sostenerse un día más. Si nos cruzamos de brazos, seremos cómplices de un sistema que ha legitimado la muerte silenciosa. En la quinta carta, titulada La decisión y la muerte, Sábato dice que la verdadera felicidad está en la fidelidad hacia lo que se cree. El encontrar requisitos para volver a crear la vida, tras un aparente fin, es rechazar por completo la resignación y la cobardía. Cada hora del hombre es un lugar vivo de nuestra existencia que ocurre una sola vez, irreemplazable y para siempre.
En el epílogo, titulado La Resistencia, Sábato subraya que es necesario reconocer que frente a este conflicto aparentemente sin salida en el que nos encontramos, es de vital importancia no quedarnos mirando al pasado o al abismo de lo incierto, que debemos humanizarnos y mostrar empatía hacia los demás. La resistencia hacia concebir la libertad con miedo solo será posible si el ser humano se deshace de las dificultades de la vida moderna y las dramáticas preocupaciones por lo económico. La historia es el más grande conjunto de aberraciones, guerras, persecuciones, torturas e injusticias, pero, a la vez, tierra sobre la cual millones de hombres y mujeres se sacrifican para cuidar la vida de los demás. Ellos encarnan la resistencia. Creo que hay que resistir. Este ha sido mi lema, pero hoy, cuántas veces me he preguntado cómo encarnar esta palabra, cómo vivir la resistencia. En un tiempo, el surrealismo fue para mí una manera de la resistencia, como lo había sido el anarquismo y mi militancia en la izquierda. Pero ahora la situación ha cambiado tanto que debemos de evaluar detenidamente qué entendemos por resistir. No puedo darles una respuesta. Si la supiera saldría como esos creyentes delirantes, quizá los únicos que en verdad creen, a proclamarlo en las esquinas con la urgencia que nos han de dar los pocos metros que nos separan de las catástrofes. Pero no, incluyo es que algo menos formidable, algo más silencioso, algo que corresponde a la noche que vivimos, apenas una vela, algo como lo que es esperar. La resistencia del sábado, ¿es o no literatura? Para responder vamos a citar a los autores trabajados. En la obra La resistencia del sábado podemos encontrar rasgos como la intertextualidad, la literariedad con un lenguaje estético. La resistencia se puede considerar o no literatura dependiendo del carácter con el cual se aborde. Podemos decir que en muchos textos no literarios existen recursos retóricos como la metáfora. Si nos preguntamos si existen rasgos que distinguen lo literario de lo no literario, veríamos que es muy difícil la respuesta, ya que todas las obras literarias son de todos los colores y suelen tener aspectos en común. En el libro La resistencia podemos ver una intertextualidad, como el autor incluye en su obra fragmentos de otros escritores. En lo que respecta al lenguaje de la obra, Köhler plantea que no se considera a la organización del lenguaje como característica, porque otros textos no literarios también la comparten. Que tenga un lenguaje estructurado rigurosamente no vuelve literario a un texto, y no todo lo que se escribe con intención literaria es literatura. La literatura posee un lenguaje diferente, pero no exclusivo de ella. Para Köhler, cuando hay lenguaje cotidiano, también tiene razón de ser. Por todo esto, sostiene que no hay respuesta a qué es literatura. No tiene rasgos distintivos. El lector y la sociedad determinan si es o no literatura. Vitagliano, por otra parte, plantea que lo que leemos pertenece a una biblioteca personal, donde nosotros mismos decidimos qué es o no literatura. Al igual plantea Eagleton, las sociedades reescriben a las obras literarias que leen. Lo que importa no es de dónde proviene, sino cómo la trata la sociedad. La gente decide qué texto es literatura y cuál no. La literatura no es algo estable, ya que los juicios de valor varían en el transcurrir del tiempo e intervienen en el momento de definir qué es literatura, y pueden ser individuales o sociales. Eagleton concluye en que la literatura va a ser lo que el lector considere como tal, pese a lo que el autor haya pensado. No existe una esencia de la literatura.